¿Sois estudiantes de aquí alguno, de tecnología? Vale, eso quería saber un poco. A lo mejor que hacéis aquí alguna oportunidad de futuro, ¿no? Bueno, yo vengo también de un poco de formación de tecnología. Fui formador, desarrollador web y acabé aquí. No me preguntéis ni por qué, porque si no ya me voy a pasar toda la tarde contándoos la historia, pero bueno, aquí acabamos y bueno, si queréis empiezo un poco a explicar, me presento yo y presento a Diego, que quizás para que el público sea consciente un poco que tenemos un perfil muy alto, el lujo de tener a alguien del team, y que puede contestaros a preguntas seguramente mucho más técnicas que yo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo primero, nosotros, yo y Sami, que está ahí detrás, somos este team que nos llamamos Cúmulo, somos un team de validadores, estamos ahora mismo validando la Maine de Celestia, después de 2 largos años de trabajo con ellos en testnet. Y bueno, y como veis somos un equipo pequeño, la mayoría de los validadores suelen ser, bueno, pues corporaciones o teams de mayor tamaño. Nuestra forma de trabajar es muy próxima a la comunidad, es como nos generamos nuestro valor, es dándole soporte a la comunidad, trabajando con los teams desarrollando las blockchains en testnet, y luego tenemos pues normalmente el privilegio de salir con ellos a Mainnet, después de mucho trabajo de testeo, etcétera, etcétera, ¿no? Es un trabajo que a nosotros nos apasiona, nos vuelve locos, y nos encanta tocar todos los aspectos de la blockchain, ¿no? No solo el técnico, aportando infraestructura, que lo hacemos, sino también trabajando con la comunidad, creando contenidos, creando guías, trabajamos siempre en el lado en español y con Latinoamérica, pero también en inglés, un poquito en los dos lados, ¿no? Y bueno, y por otra parte está con vosotros Diego, que como os digo es parte del team y que quizás se puede presentar él mejor que yo. No sé si nos escuchas. Bueno, yo soy desarrollador de integraciones en Celestia Labs. Lo que quiere decir esto es básicamente que me encargo de integrar Celestia como una capa de disponibilidad de datos con diferentes blockchains y rollups, etc. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, si os parece, como además hay un poco de delay, es yo intentar explicaros, con Diego escuchándome, espero hacerlo bien, en qué consiste y la blockchain modular. Y bueno, como siempre, si él quiere intervenir, que desde aquí te agradezco como siempre pues la asistencia, que es un enorme respaldo para nosotros. Y luego, si tenéis alguna pregunta un poco más técnica, quizás pues él, que está muchísimo más actualizado seguramente que nosotros, os puede contestar. Entonces, vamos allá, arrancamos un poco. Vale, a ver cómo consigo explicaros esto un poquito de manera ágil para no que sea un poco divertido, ¿no? Entonces, bueno, como veis, Celestia ha tenido mucho éxito al salir y bueno, es un placer tener tanta gente aquí. Seguramente hace un año, si hiciéramos una charla como esta, habría 2 personas. Y yo, desde luego, hace un año estaba trabajando con Sami en la Testnet y le decía, bueno, ahora nadie ha escuchado blockchain modular, pero dentro de un año todo el mundo va a hablar de blockchain modular. Y bueno, por ahora vamos acertando. Veíamos que había un cambio de paradigma. Nosotros llevábamos ya tiempo trabajando en blockchain y trabajando en el entorno de Cosmos y trabajando en otras blockchains, y estábamos viendo como un cambio de paradigma, ¿no? Y era un poco lo que pasó en el anterior bull run. Si os dabais cuenta, había una especie de carrera por velocidad de transacciones en las blockchains. Todas al principio salían con una velocidad de transacción muy prometedora y funcionaba todo muy bien, hasta que pues de repente empezaba a circular información de verdad, empezaban a incorporarse usuarios y eso empezaba a colapsar, ¿no? ¿Y cómo colapsaba? Pues colapsaba a nivel costes, a nivel fees para los usuarios, ¿no? Entonces, como que todo funcionaba bien, pero había ahí una pieza que no acababa de desarrollarse, ¿no? Que era la escalabilidad. Y cuando empezamos a conocer la blockchain modular, empezamos a ver un poco que quizás esta era la solución, ¿no? Y bueno, la empezamos a estudiar y desde aquí vamos a partir un poco para explicar qué es la blockchain modular, en qué consiste, y para eso tenemos que enfrentarla un poco con el anterior paradigma, que era la blockchain monolítica, ¿no? Es decir, nosotros venimos de un entorno donde
si os dabais cuenta, seguro tenéis mucha experiencia pues, usando otro tipo de blockchains, todo estaba integrado en la misma blockchain, es decir, se realizaba todo, ¿no? Absolutamente todo. Entonces esto es lo que se llama una blockchain generalista, es decir, hay una serie de funciones que luego las vamos a explicar un poquito más en detalle, que son la ejecución, la liquidación, el consenso y la disponibilidad de datos, y todas esas funciones las realizaba la misma blockchain, ¿no? Y lo que pretende el paradigma modular es empezar a crear, por decirlo así, una especie de especialización dentro de la blockchain. Al final esto ha pasado casi siempre en la industria o en cualquier tecnología, es decir, primero los automóviles, por ejemplo, ¿no? Primero las empresas intentan fabricarlo todo, al principio cuando produces unos pocos, vale, todo funciona muy bien, el problema es cuando empiezas a crear una producción a gran escala, y por muy grande que sea la empresa, por mucha tecnología que tenga, llega un momento que no puede, tiene que delegar y se tiene que empezar a especializar y empieza a aparecer otra industria que empieza a construir partes del engranaje, ¿no? Y ahí es cuando esa industria escala, esa industria es capaz de ofrecer un producto muchísimo más económico porque cada parte de la industria está especializada en una parte y todo funciona de manera mucho más eficiente, ¿no? Esta es un poco la idea básica de la que partimos, ¿no? Estamos acostumbrados a blockchains que están realizando todas las fases, es decir, desde el consenso, la disponibilidad de datos, un grupo de nodos validando, hasta que llega la DApp, que es lo que ve al final el usuario final, la Web3, los NFTs, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo lo hace la misma blockchain. Entonces, aquí vemos un poco las capas, esto voy a intentar explicarlo un poquito, pero es necesario para entender un poco cuál es la diferencia de una blockchain modular como Celestia, y estas son las capas que tradicionalmente siempre realiza una blockchain, que en el caso de las monolíticas, todo estaba integrado en la misma red, ¿no? Entonces, por una parte tenemos el consenso y la disponibilidad de datos. El consenso simplemente es un acuerdo, una forma de organizar los datos dentro de la blockchain, y la disponibilidad de datos, que es una de las, digamos, tareas clave, se trata de cómo esa blockchain almacena los datos y, muy importante, de cómo los pone a disposición de terceros, es decir, cómo terceros pueden pues establecer el estado de la cadena por medio de este tipo de transacciones, ¿no? Luego, por encima de esas capas, por decirlo así, estaría la capa de liquidación, que es una capa que lo que hace es calcular el estado de la cadena en ese momento a través de las otras capas, y por último sería la ejecución, que es lo que al final ve el usuario cuando coge una wallet y envía una transacción, envía, por ejemplo, unos tokens a otra wallet, ¿no? Está ejecutando, está en esa capa, ¿no? Entonces, hasta ahora, como vimos, todas estas capas estaban integradas en la misma blockchain. La diferencia de la capa del paradigma modular o de la blockchain modular es que estas capas se desacoplan. En algunos casos puede ser que una sola se desacople y que sea la capa de ejecución la que pase a utilizarse por terceros. Esto lo está haciendo en alguna medida Ethereum hoy en día, y en otros casos pues se desacoplan todas, ¿no? Entonces, la definición de una blockchain modular sería pues simplemente una blockchain que tiene desacopladas las capas y que realiza por lo menos una de estas cuatro que estamos viendo, ¿de acuerdo? Bueno, esta es la idea general, y de aquí nos vamos a por qué Celestia, qué es lo que tiene Celestia dentro de este paradigma modular, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho Celestia? En realidad, Celestia, o los fundadores de Celestia han acuñado un poco este término de modular, y ahora vais a entender, quizás explicándonos un poco quiénes son el team o quiénes son los fundadores, por qué está interactuando con otras blockchains y por qué se está creando una estructura mucho más grande que va mucho más allá de Celestia. Es decir, cuando hablamos de un cambio de paradigma es un cambio de una tendencia de toda la industria, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un poquito una pequeña presentación de los fundadores. Por una parte tenemos a Ismail Kofi, que viene del entorno de Cosmos, es un desarrollador senior de Cosmos y que tiene un gran conocimiento de Tendermint y con una gran experiencia en al final el protocolo base que está utilizando Celestia, que no deja de ser una blockchain de Cosmos que readaptó simplemente su estructura, su Tendermint, y bueno, tenemos ahí a un peso pesado de Cosmos, ¿no? Luego John Adler es otra persona con un perfil altísimo en la blockchain, que viene de Ethereum sobre todo, es un investigador en escalabilidad,
y que seguramente os sonará un proyecto que se llama Fuel, en el que está trabajando, y los Optimix Rollups, que son parte de su trabajo, ¿no? Es decir, es una persona que tiene gran peso en Ethereum y que está muy especializado en escalabilidad, ¿no? Y por último tenemos a Mustafa Al-Bassan, que es un poco el ideólogo de todo esto, es decir, es el que unió todos estos engranajes, y Mustafa es, bueno, es conocido por ser de joven un activista que se metió en algunos líos entrando en algunas redes donde simplemente desvelando un poco problemas de privacidad que tenían algunas redes, se hizo un poco famoso con eso, y a muy temprana edad empezó a trabajar en el tema de blockchain, ¿no? Mustafa fue un poco el que idealizó este tipo de estructuras cuando pensaba en la escalabilidad, ¿no? Y con los otros dos fundadores fueron los que pensaron en toda esta idea, ¿no? Y la idea básica un poco de Mustafa era cómo podría simplificar la blockchain de manera que realizara cosas de forma muy eficientes y muy escalables, ¿no? Y empezó a pensar, evidentemente, en los modelos anteriores, en Bitcoin, Ethereum, qué es lo que podría quitar de aquí para que esa blockchain fuera más eficiente y más escalable, ¿no? Entonces, a partir de aquí, empezaron a fundar Celestia, anteriormente se llamaba Lazy Ledger, que fue bueno, el documento que dio inicio a todo este proyecto, y era un poco la idea genérica que tenían, ¿no? Es decir, cómo hacer una blockchain perezosa, lo cual quiere decir que hiciera muchas cosas con muy poco trabajo, ¿no? Entonces, la idea genérica que tenían sería cómo utilizar un sistema de almacenamiento que solo se dedicara a almacenar datos y que esos datos los pusiera a disposición de otras blockchains y que ellos solo se dedicaran un poco a recopilar esa información en bruto, ¿no? Entonces, es una de las características de Celestia. Celestia, por decirlo así, se dedica a almacenar la información en bruto. ¿Qué quiere decir esto? Que no se preocupa si una transacción es verdadera o no es verdadera. Eso lo va a delegar en las siguientes capas. Está orientada básicamente a el almacenamiento y la disponibilidad de datos, y poner esos datos a disposición de otras capas, de otras blockchains que utilicen esas capas, y que pues analicen a partir de esa información el estado de la blockchain, ¿no? Bueno, ¿cuál es la idea general de esto? ¿Qué es lo que quiere conseguir Celestia? Pues quiere conseguir que se pueda crear una blockchain pues de una manera muy rápida, como si fuera un smart contract, con unos pocos comandos que tengamos en marcha una blockchain. Esto parece una idea un poco disruptiva. Los que venimos del mundo de la validación sabemos lo tedioso que es crear una blockchain, y este era un problema que además estábamos viendo. De hecho, nosotros cuando empezamos a analizar el cambio de paradigma, esta era una cosa que veíamos mucho en Cosmos. No sé si conocéis el ecosistema Cosmos, pero tenemos una estructura que es Tendermint, que nos permite realizar una blockchain que ya está bastante testeada, es decir, tenemos como una especie de modelo que podemos utilizar para empezar a crear blockchains. El problema que hay en Cosmos es que muchas veces alguien quiere crear una dApp, quiere crear un mercado, y simplemente crea una blockchain con todo lo que conlleva, es decir, es un gasto en infraestructura, es un coste de testeo, evidentemente, y tienes que implicar unos agentes, por ejemplo, los validadores, la comunidad, que tienen que tener unos incentivos, y muchas veces lo difícil es cómo incentivas, por ejemplo, a un grupo de validadores que sean solventes, que vayan después a responder a nivel infraestructura en esa blockchain, si estás haciendo un caso de uso muy pequeñito, que a lo mejor es una dApp. Y nosotros estamos ahora mismo en ese caso, estamos corriendo alguna blockchain de Cosmos que tiene, por decirlo así, un caso de uso muy, muy específico. Si hay algo que no te suena bien, como que dices, a ver, estamos creando algo muy grande para hacer algo muy, muy específico, ¿no? Era como algo que no encajaba. Entonces, lo que intenta hacer Celestia es solucionar esto, es decir, que alguien pueda venir, pueda crear una blockchain de manera muy, muy ágil, muy rápida. ¿Cómo? Pues utilizando como capa base pues Celestia, ¿no? Entonces, esta es la idea general, es decir, que haya una escalabilidad muy grande, que se comparta la seguridad, es decir, que se herede la seguridad que proporciona en la capa base Celestia, y algo también muy importante, que es que puedas construir en tus propios términos. ¿Qué quiere decir eso? Que tengas el entorno de desarrollo que tú quieras, es decir,
que no estés ligado a un tipo de programación, a una máquina virtual específica, que era otro problema que limitaba un poco cuando creábamos una blockchain, ¿no? Entonces, bueno, esta es la idea general y estos son los objetivos que se quieren conseguir, ¿no? Una gran escalabilidad, una seguridad compartida, es decir, proporcionar una seguridad base para todo lo que se construya sobre Celestia, y muy importante, la soberanía que implica esto, ¿no? Que implica que cualquier desarrollador pueda utilizar cualquier entorno y hacerse con los servicios de Celestia sin ningún problema. Esto también era algo que, si nos damos cuenta, era un problema que no había salvado a lo mejor la blockchain hasta ahora. Es decir, Ethereum, por ejemplo, nos proporcionaba una enorme seguridad, una escalabilidad razonable, y de hecho con las últimas mejoras pues está proporcionando una escalabilidad muy razonable, pero si os dais cuenta también ahí, este concepto de soberanía era un poco lo que faltaba, ¿no? Que es que si tú construyes dentro de Ethereum, estás ligado primero a la máquina virtual de Ethereum, a un tipo de lenguaje y a una gobernanza de una comunidad. Y lo que esa gobernanza de esa comunidad pues decida, pues tú estás un poco atado a ella, ¿no? Entonces, hay una comparativa que hace Mustafa, muy interesante, sobre todo para los que seáis un poco más tech, que compara un poco la evolución de Internet con la evolución que está ocurriendo en la blockchain. ¿Sí? Ah, perdón, pensé que alguien estaba... Entonces, cuando nació Internet, no sé si algunos sois muy jóvenes para acordaros, pero cuando se quería publicar una página web, pues tenías que montar un servidor, así de claro, cogías en tu casa, montabas un servidor, o en la facultad usabas el servidor de tu facultad, y cada persona que tenía una página web tenía que instalar su propio servidor. Esto, claro, llegó un momento que no era nada escalable. Es un poco la analogía que pasó con las primeras blockchains, ¿no? Como Bitcoin, es decir, después de Bitcoin, vale, apareció la tecnología y cada persona que quisiera hacer una blockchain pues tenía que construir toda la infraestructura desde cero, ¿no? ¿Qué pasó en Internet? Pues en la segunda fase, cuando se buscó más escalabilidad, aparecieron los servidores, los proveedores de páginas web. Es decir, vale, yo soy diseñador web, yo no me tengo que preocupar en absoluto por montar un servidor, ni por saber nada de tecnologías de servidores. Yo me dedico al código de la web y puedo publicar de forma muy económica en un servidor. Esto es un poco lo que pasó con Ethereum. Ethereum creó una máquina de propósito general, donde, vale, el que quiera desarrollar una dApp, una Web3, pues tiene un entorno. No tengo que costearme toda la infraestructura y me puedo sumar a la infraestructura que hay. En los dos casos hay un problema, vale, ganas escalabilidad, pero pierdes soberanía. Es decir, ya el servidor donde estoy publicando, en el caso de Internet, ya no es mío. Con lo cual, ese servidor me va a proporcionar un lenguaje, por ejemplo, si tengo un servidor Apache, voy a estar publicando en PHP, pero si quiero publicar en otro lenguaje, estoy atado un poco a ese entorno, ¿no? Y lo mismo pasa con Ethereum. Tengo la máquina virtual de Ethereum y si quiero, por algún motivo, utilizar otro entorno, pues no puedo salir de ahí. Entonces, el siguiente paso que hubo en Internet fue que aparecieron los servidores virtuales, que es el caso en el que estamos ahora. Le damos un poco la vuelta y vale, ahora yo ya puedo crear mi servidor virtual, que está en un servidor físico, pero lo puedo configurar yo como quiera y puedo publicar mis páginas web ahí. Con lo cual yo, de forma remota, puedo utilizar un sistema muy escalable, muy económico, pero lo puedo configurar a mi gusto. Y es un poco lo que se quiere hacer en la blockchain con el sistema modular. Es decir, vale, yo quiero crear una blockchain, ya tengo un entorno, una base donde puedo crear una estructura y a partir de ahí puedo utilizar la máquina virtual que yo quiera, la de Ethereum, la de Solana, la de Cosmos, lo que sea. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea base. Y para esto hay un concepto en Celestia que se llama la pila modular, que lo que hace es explicar los casos de uso de esta estructura, ¿no? Tenemos que ver un poco la pila modular como una especie de legos, donde hay unas capas con las que se pueden jugar, ¿no? Según con qué capas se jueguen, se puede aparecer un producto u otro producto. Entonces, por una parte, en el caso de Celestia, tenemos la capa de consenso y disponibilidad de datos, que son las capas que proporciona Celestia. ¿De acuerdo? Es esa base de datos, ese conjunto de datos que pone a disposición de otras blockchains que se quieran sumar. En la capa de liquidación
podemos utilizar cualquier otro sistema, como los que vemos aquí, podemos crear nuestros propios rollups, o podemos utilizar un hub de liquidación, como Dimension, que salió hace poco al mercado, esta semana de hecho, que crea su propio hub de liquidación. Y sobre todo esto aparece una capa de ejecución, donde cualquier desarrollador va a poder utilizar una máquina virtual diferente, según pues, el entorno que conozca, para elaborar pues, el producto final, ¿no? Que serán las dApps, la Web3, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, hay 3 casos de uso que está manejando ahora mismo Celestia, no quiere decir que vayan a ser los únicos, son los que se están contemplando ahora, pero esto es modular, lo cual quiere decir que aparecerán seguramente nuevos casos de uso, y de hecho están apareciendo, pero básicamente lo que tenemos sería el primer caso de uso, que sería el rollup soberano. Eso significa que Celestia sería la encargada del consenso y la disponibilidad de datos, otra vez. El desarrollador o la comunidad que desarrolle este tipo de rollup sería el dueño de la capa de liquidación y de la capa de ejecución. Y eso es lo que se llama un rollup soberano, es decir, una comunidad de desarrolladores quiere crear una blockchain, porque no deja de ser una blockchain. Una rollup, de hecho, es una blockchain que está utilizando simplemente otra blockchain para, como capa de disponibilidad de datos, para almacenar esos datos en esa blockchain. Entonces, ese conjunto de desarrolladores puede crear una rollup soberana, que sería una rollup que utiliza las capas de liquidación y de ejecución, y que delega en Celestia en las capas de consenso y disponibilidad de datos. El siguiente caso de uso sería lo que se llama el rollup de liquidación. En este caso, el consenso y la disponibilidad de datos también los proporciona Celestia, pero la liquidación la utiliza un tercero, es decir, aquí tendríamos ya 3 actores. Por una parte, Celestia otra vez proporcionaría la base, luego tendríamos la capa de liquidación que la proporcionaría otra blockchain. Pues esto es lo que está sucediendo con Dimension, con la salida mainnet de Dimension esta semana, está proporcionando un hub, es decir, una estructura de liquidación, que no es más que una blockchain, es una Layer 1 de Cosmos, que a su vez utiliza Celestia. ¿Y qué ofrece a terceros Dimension? Pues ofrece un entorno de desarrollo muy rápido para rollups, que es lo que le llama Dimension, no es roll-up, sino roll-app, es decir, es una app que está corriendo en una blockchain. Entonces, nosotros estuvimos participando en esta testnet y en la salida mainnet de Dimension, y es espectacular lo rápido que es ahora por parte de desarrolladores o de terceros crear una dApp o crear una blockchain con su tokenomics, con su seguridad heredada, y a la velocidad vertiginosa que se puede crear, porque de hecho nosotros estuvimos personalmente gestionando con los chicos de Dimension todos los rollups que estaban participando en la testnet, que se hace con unos pocos comandos, heredando toda esta seguridad y la escalabilidad que tiene, es decir, la velocidad que consigue en enviar transacciones estos productos, ¿no? Bueno, y por último, tenemos el tercer caso de uso, que sería lo que se denomina coloquialmente como el Celestium, que es algo parecido a un Validium, que es un producto que tiene Ethereum, que en este caso lo que hace Celestia es un poco conectarse con Ethereum para entre los dos proporcionar un producto de escalabilidad. Es decir, Celestia proporcionaría en este caso solamente la disponibilidad de datos, y la capa de consenso y de liquidación la proporcionaría Ethereum. Esto lo estaba haciendo Ethereum ya antes de que Celestia apareciera en el juego, ¿no? Lo que hacía Ethereum era, tenía terceros que le proporcionaban esa disponibilidad de datos. Había un poco de, digamos, un poco de descontento por parte de algunos desarrolladores, porque esos terceros muchas veces eran hubs de datos, no eran ni siquiera una blockchain, eran centros de datos los que le estaban proporcionando esa disponibilidad de datos, es decir, estaban aliviando la escalabilidad de Ethereum, ayudándole, pero desde fuera de la blockchain, lo cual no era un modelo muy descentralizado, ¿no? Ahora vino Celestia en juego, y lo que está haciendo Celestia es utilizar la capa de disponibilidad de datos para darle ese servicio a los productos que salen sobre Ethereum, ¿no? El producto final sería el Celestium, que sería el desarrollo de la capa de ejecución. Y bueno, esto viene al caso de que muchas veces se ve, o no sé, quizás desde fuera hay actores que ven a Celestia como un competidor de Ethereum, y justo
yo creo personalmente, esto ya es una apreciación personal y de escuchar a los founders su tesis, que en realidad no se trata ahora de una competencia con Ethereum, todo lo contrario, Ethereum está encantado de que Celestia se acople, los dos van a ganar, es decir, lo que intentan es crear una escalabilidad muchísimo mayor, entonces nadie va a perder, los dos se van a beneficiar. Ethereum, de hecho, está haciendo este cambio de paradigma también, evidentemente su última actualización lo que está haciendo es empezar a cambiar su estructura para poder proporcionar esto, y como vimos, pues hay actores que están jugando en las dos estructuras. Bueno, no sé si hasta aquí me he enrollado mucho, o lo tenéis un poco claro, o si Diego quiere comentarnos algo, dejo ahí un... Ahora no, todo muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Está todo claro? Bueno, espero que más o menos lo haga entendible, es una tecnología un poco difícil de entender, pero bueno, la idea es que entendáis un poco cuál es el cambio. Mucha gente está ahora mismo viendo Celestia y no entiende el valor o la promesa de valor, porque realmente se está aún creando toda esta infraestructura, y un poco es la idea que intentamos transmitir, ¿no? Proporcionar esta escalabilidad, darle soporte a otras blockchains con las que está interaccionando, pues ya estamos viendo que están en juego Ethereum por una parte y Cosmos por otra. Celestia viene de Cosmos, está ya interaccionando con Cosmos, con blockchains de Cosmos como Dimension, y próximamente va a empezar a crear servicios con Ethereum, ¿no? Entonces esta es un poco quizás para mí lo importante, ¿no? Porque hay una disrupción en toda la industria. La disrupción no la produce solo un miembro de la industria, la disrupción es cuando ves que hay un giro de toda la industria y se empieza a orientar a este tipo de arquitectura, entonces sí que ves que es algo más grande que una blockchain que en un momento se ponga de moda o que haya inventado algo especial, no, es algo especial pero que todas están empezando a crear esta inercia. De hecho no está solamente en esto Ethereum, no está solamente Cosmos, Polkadot está por aquí, empiezan a aparecer otros actores, ¿no? Bien, bueno, esto es un pequeño resumen que podéis encontrar en la documentación de Celestia sobre la pila modular, ¿de acuerdo? Que es esta estructura de legos que nos permite diferentes casos de uso, que como os digo, no es que vaya a ser así siempre, simplemente partimos de esta estructura y ahora veremos lo que se va a ir desarrollando por encima de ella, ¿no? Bien. Y aquí hay un par de tecnologías que os voy a intentar nombrar muy rápidamente para ya dar pie a Diego si queréis saber algo ya un poquito más concreto, pero la pregunta es aquí, bueno, ¿cómo se está consiguiendo esta escalabilidad? Y diremos, vale, muy bien, Celestia se dedica a hacer, el consenso y la disponibilidad de datos, bueno, ¿y eso cómo lo hace? ¿Por qué es tan escalable haciendo eso, ¿no? Entonces, aquí viene en juego la importancia de los line nodes. Los line nodes, no sé si algunos seguisteis a Celestia, pero ha sido uno de los aspectos que se han puesto un poquito de moda, que se han creado muchos memes y que estaba la comunidad muy activa con esto, ¿no? Estaba todo el mundo corriendo un line node en un móvil, en una tablet, en todas partes, ¿no? Y era un poco un símbolo, pero al final, ¿a qué viene esto? Bien, en cuanto al tema de la disponibilidad de datos, que es lo que es al final la clave, lo que está proporcionando Celestia, el factor clave es la disponibilidad de datos. La disponibilidad de datos, al final pensemos como si fuera una base de datos, ¿no? Es una enorme base de datos donde estamos almacenando en la blockchain, entonces, vale, las otras blockchains, rollups, dApps que se conectan al sistema modular ya tienen solucionado el tema de esa base de datos, vale, ya tengo un sitio seguro donde almacenar. Pero ¿por qué es tan importante? ¿Cuál es el cuello de botella en la disponibilidad de datos? Pues sobre todo en poner a disposición de terceros esos datos, no tanto el almacenamiento en sí, que lo es, sino que cualquier estructura, cualquier dApp, cualquier rollup que se conecta, necesita rápidamente saber el estado de la blockchain. Antes de esto, para saber el estado de la blockchain, tenía unos costes de computación muy grandes por parte de los validadores y los proveedores de infraestructura. Se hacía con full nodes, y lo que se hacía era pues
poner a disposición de todo el estado de la blockchain de ese tercero. Entonces, vale, yo quiero saber si esta persona tiene este saldo en esta wallet y es correcto, y cuando está enviando este saldo no está mintiendo y puede enviar 5 tokens porque efectivamente tiene en su wallet 5 tokens. Esto es lo que viene el estado de la blockchain, ¿no? Entonces es un libro de cuentas donde al final yo tengo que saber, vale, pero esta wallet, ¿cuántos tokens tiene? Vale, ¿cómo puedo verificar eso? Anteriormente lo que se tenía que hacer era como descargar todo el estado de la blockchain. Y uno de los miembros del team, que se llama Nick White, que hace unas comparativas muy interesantes, lo compara como si una blockchain fuera un partido de fútbol. Imaginaros que es un partido de fútbol y que yo me dedico a dar el servicio de proporcionar la información a terceros de ese partido de fútbol. ¿Por qué? Porque esos terceros están haciendo quinielas, apuestas, y entonces quieren saber el resultado de ese partido de fútbol, y entonces yo soy el proveedor de esa información. ¿Por qué? Porque tengo el partido grabado, ¿vale? Pongámonos en ese caso. Vale, ¿qué se hacía anteriormente? Vale, tú quieres saber, porque tienes unas apuestas, quién ha ganado, y quieres saber efectivamente que a este jugador en el minuto X, pues lo expulsaron del partido con una tarjeta roja. Bien, ¿qué se hacía antes? Se cogía todo el partido y se veía todo el partido. ¡Hala, venga! Eso es muy bonito, mientras el partido dure 1 hora y media. Ahí es donde entra en juego la escalabilidad. ¿Qué pasa si ese partido se empieza a alargar? Pues eso es lo que pasó cuando empezó la blockchain a escalar, ¿no? Llega un momento que, vale, si es 1 hora y media, muy bien, si son 3 horas, bueno, y si son 20, y si son 50, y si es una semana. Es decir, si es una información que se va acumulando, si os dais cuenta, la capacidad de computación que hace falta para proporcionar toda la información del estado de la blockchain es enorme. Entonces, para esto aparecieron los Light Nodes. Los Light Nodes son unos nodos que simplemente acceden a la información de la blockchain de forma aleatoria, es decir, no necesitan contrastar todo el estado de la blockchain. Por eso, como nos indica aquí, son un movimiento crucial dentro de este sistema, ¿no? Entonces, bueno, esto es una foto donde han aparecido diferentes Light Nodes corriendo bajo cualquier tipo de dispositivo. ¿Para qué la comunidad hace esto? Para demostrar precisamente que encontrar la prueba del estado de la blockchain ya no es tedioso a nivel computacional. Lo que nos está indicando esto es que, mira, ahora desde un móvil puedes correr un simple programita que te va a dar el estado de la blockchain de forma verídica. Ese es el cambio que lo hace realmente muy escalable, ¿no? Entonces esto ha sido una demostración de lo fácil que era llegar al estado de la blockchain. Bueno, aquí hay una pequeña comparativa entre los antiguos light clients, que ya existían, pero que solo podían acceder al encabezado del bloque, es decir, solo accedían a una parte de ese bloque, con lo cual no eran capaces de saber el estado de la blockchain, sino simplemente extraer una serie de metainformación. ¿Y cuál es la diferencia con el Light Node de Celestia, que es una de las grandes innovaciones, ¿no? Que sí es capaz de acceder a todo el estado de la blockchain? Ahora os lo explico con la analogía del partido de fútbol, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo se hace? ¿Qué tecnología se utiliza? Pues lo que se llama el muestreo de disponibilidad de datos, es decir, en realidad, ¿qué están haciendo? Pues encontrar una manera de verificar el estado de toda la blockchain, pero solamente extrayendo porciones de información de ella. Si nos vamos al ejemplo del partido de fútbol, vale, si alguien quiere saber si un partido de fútbol tuvo un resultado, puede hacer dos cosas: ver todo el partido, o también podríamos coger y decir, vale, a ver, a mí me están diciendo que este partido quedaron 5-1, vale, pues puedo ir corriendo aleatoriamente por el vídeo del partido, pararme en el minuto 15, mirar el resultado, vale, aquí van a este minuto, correr rápidamente, poner en el minuto 21, verificar ese estado y decir, vale, aquí van en este resultado. Y lo que consigo, ¿no?, por analogía, es a base de, si hago varias pruebas, va a llegar un momento que digo, bueno, no tendré que probarlo más. Hice 20 pruebas, por ejemplo, y en 1 hora y media está verificado que todas las veces que accedí a ese minuto me estaba dando el estado del partido. Vale, esto es lo que está haciendo el muestreo de disponibilidad de datos, es decir, coge muestras hasta que llega un momento que, por estadística, la probabilidad de que el estado de la blockchain sea el que se dice ser es del 99,9% de probabilidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto qué supone? Que el muestreo es independiente del tamaño del bloque, es decir, da igual el tamaño de la información que circula por la blockchain. Si quiero aumentar la escalabilidad, ¿qué tengo que hacer? Aumentar el número de light nodes, aumentar el número de nodos que están haciendo muestreo.
¿Qué se hacía anteriormente cuando ocurría esto? Aumentar la computación de los nodos validadores de la red, y este era el gran problema. ¿Por qué? Llega un momento que tienes dos opciones, o pedirle a los validadores, a nosotros, que aportemos más computación significa más costes, más infraestructura, ¿vale? Pero esa computación hay que pagarla, con lo cual necesitas más incentivos. De ahí viene que empieza a encarecerse todo. O incorporar nuevos validadores, es decir, vale, pues en vez de tener 100, tengo 200. Vale, ¿qué significa? Más incentivos. Es decir, evidentemente, los validadores necesitan incentivos para proporcionar esa infraestructura, y si tú le exiges por ese lado, estás consiguiendo una escalabilidad muy costosa, y por eso llega un momento que no tiene final. Hay una explicación también muy interesante de Mustafa, que es que muchas veces confundimos rendimiento con escalabilidad, es decir, en el anterior Bull Run veíamos blockchains que corrían a 10.000 transacciones por segundo, y entonces parecía que habíamos encontrado la solución. Habíamos encontrado la solución hasta que de repente tenía que correr a más transacciones por segundo, y llegaba un momento que había un cuello de botella, porque eso es el rendimiento. La escalabilidad es el rendimiento dividido por el coste de aportar ese rendimiento, y esa es la diferencia, es decir, ese rendimiento tiene que tener un coste económico, ¿de acuerdo? Entonces, los light nodes lo que nos están proporcionando es esa escalabilidad, es decir, con un hardware, con una infraestructura muchísimo menos costosa, que aportan los rollups, porque cualquier rollup que se tenga que conectar a una blockchain modular necesita aportar light nodes, pues ya están sumando en infraestructura, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, esto es un poco lo que nos está indicando en esta presentación. El muestreo de disponibilidad de datos nos permite una probabilidad muy alta de que el bloque sea válido testeando una porción muy pequeña del bloque, ¿de acuerdo? Esta es la clave para conseguir esta escalabilidad. Entonces, lo que al final conseguimos es reducir los costes. Al final el usuario lo que quiere es tener unos fees bajos y no estar como en Ethereum pagando $50 para enviar 20, que a veces pasan esas cosas extrañas, ¿de acuerdo? Y que al mismo tiempo dApps o Web3 que se desarrollen sobre esas blockchains también se beneficien de esos costes pequeños, pues puedes crear mercados con unos costes mucho más pequeños para el desarrollador. Bueno, no os voy a dar romper mucho más la cabeza, porque ahora quizás podéis vosotros preguntarle a Diego si queréis. Simplemente os pongo un poco el ojo de qué es lo que queda ahora por hacer. Queda muchísimo por hacer. Realmente, de hecho, hemos salido en Celestia en Mainnet, pero esta mainnet se denomina una beta mainnet, quiere decir que los validadores aún estamos desarrollando cosas que no han salido, como el relayer que se va a conectar con Ethereum, que ya lo estamos probando en testnet, es decir, nos queda aún esa conectividad con Ethereum que os puede comentar Diego, y hay varios marcos de desarrollo que están apareciendo ya, de acuerdo, pues Dimension, que salió hace poco, Eclipse, que intenta conectar el sistema modular con Solana, y Rollkit es un marco de desarrollo propio de Celestia muy interesante, que está intentando crear rollups por encima de Bitcoin, con toda la discusión en el mundo dev que conlleva eso. Os animo a que miréis en la página de Celestia la enorme documentación que tiene, súper fácil de acceder. Desde luego nosotros que estuvimos traduciendo además toda la documentación al español, castellano, tengo que deciros que pocas blockchains vi con una documentación tan detallada. Si aquí hay alguien interesado en aprender la tecnología, en Cosmos ya es un campo de aprendizaje enorme, pero es que Celestia, lo de la documentación de Celestia es un lujo que de verdad que si a alguien le interesa aprender la tecnología, yo le recomendaría que tirara por ahí. Y bueno, y el ecosistema que no deja de crecer, pero que no tenemos que entender como un ecosistema, digamos, tradicional de la blockchain monolítica, ¿no? En la blockchain monolítica el ecosistema estaba todo bajo el amparo de esa blockchain, por decirlo así. Aquí no se trata de eso, estos son todos proyectos casi todos independientes, que utilizan algunos de ellos Celestia, pero que están empezando a utilizar otras capas de disponibilidad de datos que están apareciendo, es decir, que son totalmente soberanos, que es un poco lo que se busca también con esta arquitectura, ¿no? Bueno, y hasta aquí. Espero que, no sé si habéis entendido un poquito todo esto, y no sé si tenéis alguna pregunta o algo que os pueda solucionar Diego, si es algo sobre el estado del proyecto. Os escuchamos.
Nada. Gracias. ¿Qué implicación tiene que esté montado encima de Cosmos? ¿Qué implicación? Sí, por ejemplo, el staking de Cosmos sirve para hacer más segura la red de Celestia o es el tema este del consenso es independiente al 100%. Bueno, yo te puedo contestar, pero me gustaría que Diego también participara un poco, que lo he dejado ahí a espera. Entonces, no sé si has escuchado la pregunta, Diego. No, claro. ¿Sí? Sí, a lo mejor hay un poquito de lag, pero nada, ya la contesto. Creo que es importante notar que hay una diferencia entre lo que es Cosmos, el hub, ¿no? El network de Cosmos, que tiene su propio token Atom, ¿no? Y está el Cosmos SDK, que es el SDK que se usa para construir chains con la misma tecnología que usa el Cosmos Hub, donde los desarrolladores pueden construir su propio módulo con su propia lógica de cómo funciona su propio chain, ¿no? Celestia está construido con Cosmos SDK, pero es su propia red, o sea, no tiene no tiene ninguna relación con el Cosmos Hub, más allá de que, de que estamos en el mismo, los networks están en el mismo ecosistema y que usan tecnologías similares, digo similares porque el equipo de Celestia Labs para poder construir la versión que se está usando ahora para el network, de hecho es un fork del Cosmos SDK, o sea, el Cosmos SDK regular que usan muchos de los chains en Cosmos no fue suficiente para nuestro gusto y tuvo que ser un poco modificado para poder cumplir con los requisitos del mainnet. Pero es importante también notar que la diferencia es prácticamente mínima y no es mucho de cambiar la lógica del consenso ni nada de eso, sino más bien cambiar ciertos tipos de incompatibilidades entre el software y la idea. Y bueno, y también que Celestia no es el único network que ha hecho esto, hay otros Cosmos, hay otras redes en Cosmos que han hecho lo mismo, como Osmosis, y bueno, y también nosotros planeamos aportar nuestros cambios o también mejoras al Cosmos SDK de vuelta al ecosistema de Cosmos. Pero nada, de que si hay alguna relación entre el staking de Atom para el Cosmos y Celestia, no hay ninguna relación concreta, por decirlo así. O sea, si quieres hacer staking en Celestia, tienes que pues hacer staking del token de Celestia, ¿no? O sea, son dos cosas separadas. Bien. ¿Sí? ¿Ha habido contacto entre Fundación Ethereum y el equipo de Celestia para concordar el desarrollo de los light nodes o de... Sí, bueno, como os dije antes, ya veis que uno de los fundadores, de hecho, está ahí en la cocina de Ethereum, pero no sé si Diego tiene alguna actualización de esto. Estamos ahora mismo con el Relayer que va a conectar Celestia con Ethereum, pero no sé si has escuchado la pregunta. Sí, bueno, primero que todo, no hay ninguna relación explícita entre la fundación, ¿no? O sea, el Ethereum Foundation y Celestia Labs o incluso el Celestia Foundation, o sea, estamos hablando de dos redes totalmente independientes. Sin embargo, como mencionó Moncho, no solo uno de los fundadores, John Adler, pues tuvo sus inicios, ¿no?, en la comunidad de Ethereum, sino que también muchos de
los otros desarrolladores en el equipo de Celestia Labs solían ser contribuidores a Geth, ¿no? El software el software más largo que se usa para Ethereum. Pero no hay ninguna relación explícita, ¿no? O sea, no está Mustafa en llamadas con Vitalik ni nada por el estilo, aunque sí hay una relación en ideas, ¿no? Uno de los papeles, uno de los papeles de investigación que hizo Mustafa antes del Lazy Ledger fue un papel que de hecho hizo junto a Vitalik y también junto a alguien llamado Alberto Sonino, que si mal no entiendo, Alberto Sonino hoy en día trabaja en el equipo del ecosistema de Sui, del Network Sui. Pero nada, más allá de eso, la relación en ideas está en que tanto Ethereum como Celestia quieren pues perseguir esta idea de que el costo de poder validar la red debería ser bajo, ¿no? Debería de estar al alcance del usuario promedio, ¿no? En comparación de, digamos, si estás usando algo como Solana, Avalanche, etcétera, si tú quieres, bueno, y hasta cierto punto, incluso hoy en día Ethereum, si tú quieres validar la red, pues necesitas correr un full node, que a lo mejor en Ethereum, pues sí, pues está al alcance de la gente común digamos, en los Estados Unidos o en los países desarrollados, ¿no? En Europa, etcétera, pero no está al alcance de gente no sé, en Malasia o en Latinoamérica o en África, ¿no? Mientras, a comparación, un light node en Celestia te da garantías muy parecidas a la de un full node, pero como lo mostró Moncho con todas las imágenes y con los memes, pues se puede correr, vamos, en un Kindle Book, en un teléfono Android de hace 4 o 5 años, etc. Y nada, y en cuanto al relayer, como contó Moncho, pues eso es otra idea, pero es básicamente una manera de entre comillas, conectar a Celestia con Ethereum. Digo entre comillas porque cuando uno piensa en conectar dos redes, inmediatamente pues el cerebro de uno piensa que es un bridge, ¿no? Un puente, y que uno puede mover tokens de una red al otro. Este no es el caso con el relayer o con sí, bueno, con este relayer de datos que se llama Blockstream. Blockstream nada más manda datos de Celestia a Ethereum, que se usan para la verificación de la inclusión de datos. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, si uno quiere desarrollar o incluso lanzar su propio rollup en Ethereum, pues al momento los costos son bastante altos, ¿no? Son bastante caros. Estamos hablando de miles y miles y miles de dólares al año, bueno, al mes, incluso hasta millones al año para muchos de estos rollups. Y entonces ahí hay un conflicto, ¿no? Entre la idea de que todo el mundo debería ser capaz de lanzar su propio rollup para su aplicación, ¿no? Su propio network, pero también la accesibilidad, el costo y la escalabilidad. Entonces, mucha gente se han dado cuenta que uno todavía puede tener esa conexión con Ethereum, ¿no? Puedes tener un Validium, como mencionó Moncho, una especie de Layer 2, que tienes su puente canónico, ¿no? O sea, que le da acceso seguro, dependiendo del sistema, pues, a los fondos que ya existen en la capa de liquidación de Ethereum, ¿no? Pero entonces, cuando estamos hablando del costo de la disponibilidad de datos en Ethereum es muy alto y la gente decide mantener su puente canónico a Ethereum, pero deciden, digamos, pues subir sus datos a Celestia. Pero ahí no acaba la historia, porque si yo construyo un rollup y nada más subo los datos a Celestia, pero no hago ningún tipo de verificación,
pues como estos son dos redes separadas a los ojos de Ethereum, pues no hay mucha garantía, ¿no? No hay mucha seguridad de que los datos fueron verdaderamente publicados, etc. Y ahí es cuando viene este relay, ¿no? Que permitiría hacer relaying de los headers, por decirlo así, de los hashes de cada bloque de Celestia, de manera que los desarrolladores de L2, L3, etcétera, en Ethereum pueden usar estos hashes para poder verificar que los datos que han publicado en Celestia están disponibles sin tener que, pues, incrementar los costos de disponibilidad de datos o de verificación a niveles exagerados. Bien. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Vi que había en alguno de los gráficos, estaba Rollup y Rollup soberano, estaban como separados, ¿no? Como, Sí. y entiendo más o menos por arriba que es un Rollup. No, para adelante, había, no importa. La diferencia entre Rollup y Rollup soberano, ¿cuál sería? A ver si te... Mejor Diego, ¿cuál es? Pues, buena pregunta. La diferencia entre, primero que todo, roll up, o sea, roll app es un término que le dio el Network Dimension a sus rollups, pero el punto es que un rollup normal, ¿no? O un rollup de liquidación, etcétera, tiene un puente canónico a otra red, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, si hoy en día vas a Ethereum, un rollup o tener tu propio rollup o rollup, como le diría Dimension, es decir, que puedes agarrar tus fondos que tienes en Ethereum y los puedes mandar a otra red de manera segura, ¿no? En el caso de Ethereum, el único rollup que tiene un puente canónico que es... bueno, todos tienen un puente canónico, pero muy pocos tienen puentes canónicos asegurados por algún tipo de pruebas, ¿no? Esto quiere decir que tienes una garantía de que no te van a poder robar tus fondos, etcétera. Estamos hablando de rollups como Arbitrum, Starknet, etcétera. Y uno puede construir estos mismos tipos de rollups encima de otros rollups en Celestia o en otros ecosistemas, ¿no? Mientras que un rollup soberano se acerca más a la idea de un sidechain en el sentido de que no tiene su propia, no cuenta con su propia capa de datos ni con su propio consenso, pero cuenta con su propia ejecución y cuenta con su propia liquidación. Eso quiere decir que no tiene ningún puente canónico a alguna otra red y que básicamente resuelve las disputas a través de comunicación entre nodos, como lo hace Ethereum, como lo hace Solana, como lo hace cualquier otro network, ¿no? Pero sin tener consenso. O sea, aquí hay una gran diferencia entre un sidechain y lo que viene siendo un rollup soberano, porque si pensamos en un sidechain, ¿no? Por ejemplo, Polygon, el Polygon mainnet de hoy en día, aunque creo que lo están cambiando a ser un Validium, pero el Polygon cuando lanzó era un sidechain porque por más que tenía un puente a Ethereum, Polygon tiene su propio grupo de validadores, su propio consenso, su propia capa de disponibilidad de datos, etc. Mientras que un rollup soberano simplemente delega la tarea tanto de consenso como de disponibilidad de datos a una red como Celestia, pero se encarga de su propia ejecución y liquidación. O sea, este rollup puede tener un validador, ¿no? Un sequencer, puede tener múltiples o puede ser hasta una capa mínima que simplemente está haciendo
ordenada por los validadores en Celestia, pero a lo mejor eso ya va más allá de la pregunta original. No sé si tiene mucho sentido. O sea, la diferencia más clara, en mi opinión, es que un rollup o rollup tiene un puente canónico que lo conecta a otra red, mientras que un rollup soberano es soberano porque no tiene que seguir a otro network, ¿no? Tiene su propia liquidación. Y bueno, y a lo mejor también está esta duda de, pero ¿cómo puede ser verdaderamente soberano si está delegando la tarea de disponibilidad de datos y consenso a Celestia? Y la respuesta ahí es que Celestia no tiene, primero que todo, un network como Celestia, o incluso en el caso específicamente de un rollup soberano, uno al publicar los datos en un lugar, uno no, ¿cómo lo explico? Celestia no chequea las transacciones, no revisa la validez de las transacciones del rollup, no tiene ningún tipo de control sobre lo que uno haga, porque Celestia simplemente ingiere datos y los publica, ¿no? Los hace ver al resto de los nodos, etc. Y lo mismo se podría hacer con Ethereum cuando lancen el EIP 4844. Pero bueno, el punto es que un rollup soberano, por más que delegue estas tareas a otro network, porque está a cargo de la validez de sus transacciones, está a cargo de su propia ejecución, y un rollup soberano también cuenta con una habilidad más fácil de poder cambiar, ¿no? De poder, ¿cómo lo explico? Cambiar de proveedor, pero también como cambiar de estado, ¿no? O sea, existe tanto la posibilidad de que a lo mejor todos nosotros estemos, no sé, haciendo transacciones en un rollup soberano, y que a la mitad de nosotros, pues, preferíamos más bien otro estado del network, y ahora podemos crear dos rollups soberanos con un mismo estado común en el pasado. Pero también existe la posibilidad de que el día de mañana un rollup soberano en Ethereum o un rollup soberano en Celestia digan, me rentó mucho ser un rollup soberano cuando primero lancé la red, pero ahora me conviene más ser mi propio network, o me conviene más comenzar a publicar mis datos en Celestia porque es más barato, o me conviene tener un puente canónico a Celestia o a otro network, por lo cual ya no quiero ser soberano, ¿no? A lo mejor fue una explicación muy larga, disculpa. Yo tengo una preguntita. Sí. Aquí. Si todo este tema de la tecnología Zero Knowledge y todo esto que está apareciendo, que tiene bastante tirada, si os inspira a desarrollar algo con eso o a mejorar cosas con eso. De hecho, creo que se está en alguna medida usando, ¿no, Diego? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, todas las tecnologías de Zero Knowledge que están apareciendo, si os está inspirando a mejorar las cosas hacia una dirección o cambiar alguna cosa, etc. Ok, vale. Bueno, concretamente hablando, sí, del ecosistema no solo de Celestia, sino de blockchains en general, pues el equipo de Celestia Labs, tanto como la comunidad en el Celestia Forum de Research, etcétera, toma en cuenta las mejoras que se han hecho a diferentes, la tecnología de los nodos en diferentes networks, ¿no? Y cómo estas mejoras pueden ser incorporadas a Celestia. Pero en el caso específico de los Light Nodes,
yo creo que la dirección en la que al menos Celestia Labs o la gente involucrada en Celestia Labs y bueno, lo que yo espero también de la comunidad de Celestia es como electos, ¿no? La idea de que uno debería ser capaz de poder verificar el estado del network que uno está usando sin tener que confiar en algún terciario, ¿no? Porque la realidad es que sin light nodes, bueno, mucha gente no tiene esto claro, pero sin light nodes, por más que un blockchain sea seguro, etcétera, todavía existen diferentes tipos de ataques que un full node o un validador puede ejecutar hacia gente que no estén validando la red. Incluso light nodes que no tienen data availability sampling también sufren de ataques parecidos, ¿no? Y creo que el punto común que queremos lograr es que cualquier persona sea capaz de correr un light node fácilmente, que sean capaces de verificar pues, que los datos que han sido publicados para alguna de sus transacciones pues están disponibles. Y bueno, y al fin y al cabo también yo creo que personalmente lo que me gustaría ver o la dirección en la que creo que esto nos llevaría sería que en el futuro cuando uno abra pues su propio wallet, ¿no? Para hacer una transacción o uno quiere cambiar de red, uno no tiene que ahora buscar un proveedor de RPC, o sea, no hace falta, en el caso de, por ejemplo, Ethereum, pues, o confías en Infura, o confías en Alchemy, a que no te estén mintiendo, ¿no? Y idealmente también no es una buena experiencia de usuario tener que decirle a alguien, bueno, no, si quieres interactuar con esta red, descarga el wallet, luego averigua a cuál red te estás conectando y ve tú a ver quién ofrece RPCs para este network, ¿no? Sí, pero más bien los cuales podrían venir ya con la habilidad de poder correr un light node en el explorador y así fácilmente uno pues abre su wallet y interactúa con cualquier red con la que uno tenga que interactuar. Y bueno, la verdad es que esto tampoco está muy lejos, o sea, ya se está haciendo algunos trabajos en cómo poder correr un light node de Celestia en los diferentes exploradores de internet que existen. Y bueno, y nada, también es algo que todavía hay que explorar qué otras maneras se pueden integrar. Yo sé que hay gente que claro, que lo han hecho por los memes, pero también sería muy, muy útil, por ejemplo, en mi opinión, poder correr un light node en el teléfono, así, de manera que en el futuro, cuando la gente interactúe más con las aplicaciones de los blockchain a través del teléfono, pues no tengan que, digamos, abrir una aplicación en el teléfono, cambiar una configuración, buscar un link de algún RPC, sino que ya la aplicación nativamente puede correr el light node, conectarse al network y el usuario a lo mejor ni tiene ni idea de que, bueno, que esto está ocurriendo, ¿no? Porque es tan liviano el software que no es invasivo, ¿no? En el sentido de que no ocupa muchos recursos o los recursos que ocupan en tu teléfono en el momento de usar la aplicación son mínimos. Creo que tenemos una pregunta más por ahí. Sí, o sea, a ver si es para ti, para validador, o sea, dime. Si yo hago sticking en Celestia, ¿puedo seleccionar vuestro...? Por supuesto. Somos Cúmulo, nos puedes encontrar en el... Somos Cúmulo, sí. Te lo puse antes y... Bueno. ¿Y el negocio este de la validación es rentable? Es rentable. Depende cuántas neuronas estés dispuesto y horas de trabajo a... bueno, ya que hay aquí gente estudiando, que también quería terminar un poco la charla como animando, o sea, que exploráis toda esta tecnología.
y todo el ecosistema, no solo Celestia, es todo el ecosistema que se despliega, porque veo una cantidad de oportunidades. A nosotros desde Cúmulo nos da pena muchísimas veces no tener más contacto con estudiantes porque encontramos oportunidades que nosotros no podemos ya coger y que alguien que está interesado en desarrollar, pues nos encantaría que lo hiciera. El tema de validador es bastante complicado porque es una carrera a fondo. Nosotros, por ejemplo, ahora llevamos 2 años con Celestia, desde casi el principio testeando. Bueno, la testnet de Celestia ya es que ha sido muy exigente, han sido 22.000 solicitudes en todo el mundo y hemos acabado en la red 75 elegidos, con varias fases. La fase final fuimos 100 personas elegidas, de hecho nosotros estamos súper orgullosos que quedamos en el número 13, pero es un trabajo muy grande, es decir, lo que no puedes es esperar conseguir dinero ya, que yo veo que mucha gente quiere entrar en el tema de la validación y lo que quiere es empezar a sacar rendimiento, y no va así. Tienes que aportar durante mucho tiempo infraestructura, porque tienes que entrar en una testnet, o a menos que tengas mucho respaldo financiero detrás. Y tienes que estar trabajando con el equipo y testeando y ayudando en todo lo que puedas, que es lo que intentamos nosotros, proporcionar contenidos, dar soporte en la comunidad. Claro, luego la recompensa sí. Si encuentras una red como Celestia, es una recompensa muy grande, y aún así hay mucha competitividad por seguir en el set activo. ¿Sabes? Cuando estás en un set activo validando, tú no tienes una plaza fija. Si llega alguien con más proof of stake que tú, te puede desplazar del set activo y te vas por donde has venido y no tienes nada que hacer, a menos que consigas otra vez una delegación de la fundación de la chain o de inversores para que te vuelvan a meter en el proof of stake. Dicho esto, en Cosmos, por ejemplo, hay muchísimas oportunidades para empezar como validador en cosas más humildes, más pequeñas, pero sí que es mucho trabajo, te tienes que competir con gente con mucha capacidad y sí, después la recompensa es muy grande, desde luego. Empezar en este negocio significa tener hardware, ¿no? Al fin y al cabo, tener hardware, el conocimiento para usarlo y ponerlo a disposición. Y bueno, muchas veces la gente cree que es poner un nodo. Especialmente en el caso de Celestia, que ya me pongo en el caso de Celestia, bueno, en las otras chains normalmente corres un nodo validador, tienes un nodo de respaldo, tienes un RPC para que ayude a proporcionar datos. Bueno, en el caso de Celestia también tienes el relayer para Ethereum que estamos probando, que no es un nodo en sí, pero tienes un bridge para poner la capa de consenso y disponibilidad de datos, y todo eso lo tienes en Mainnet y en Testnet. Al final, si te pongo aquí el mapa, sabes. Pero sí, normalmente son servidores dedicados que tienes, o eres un hub de validadores muy potente y ya tienes tú el hardware, que los hay, sí es cierto, o tienes que contratarlo y los costes, bueno, son costes grandes. Pero bueno. No sé si hay más preguntas, cortamos. Diego, muchísimas gracias a Diego, de verdad, por tener el lujo de tenerlo. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Y bueno, siento que haya sido tan largo, tedioso, bueno, es Celestia, es duro, es una tecnología que hay que entender, pero bueno, espero que ahora entendáis un poquito mejor cómo funciona. Y gracias a ti, Mon. Nada.